El siempre polémico Sergio Berni sostuvo hace pocos días la marihuana va a ser el reemplazo natural de las tabacaleras y preguntaba acerca de la posibilidad de que en el futuro uno pudiera comprar cigarrillos de marihuana al kiosco. Contestó, es el camino hacia donde va el mundo. Es efectivamente una posibilidad de, por ejemplo, desarrollo económico para países en algunas regiones. El cultivo de marihuana, la venta, comercialización legal. Estamos con el economista Andrés López. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Gracias por la invitación. Andrés es doctor en Economía, profesor de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, investigador del CONICET. Bueno, está esta idea. Se ha combatido la droga en las distintas regiones, todo tipo de droga a partir de la prohibición, más de 100 años, ¿no? De la guerra contra las drogas y la prohibición. ¿Qué efectos ha tenido esa guerra? Bueno, para sintetizar, digamos que desde que tenemos estadísticas más o menos confiables, como te imaginas, si a vos te preguntan, ¿usted consume drogas en una encuesta? Tendés probablemente alguna vez que te tienda a mentir, pero digamos, desde que hay encuestas más o menos comparables, lo que muestran esas encuestas es que en el mundo, en Estados Unidos, que es el principal líder contra la guerra contra las drogas, y en Argentina el consumo de drogas ha venido subiendo y no bajando. Es decir que, en principio, por el lado de los consumidores no tendría mucho efecto y por otro lado, en el año 2017 hubo récords históricos de producción de cocaína y heroína, así que por el lado de la producción tampoco estaría pasando esos efectos. Y esto viene de la mano de un montón de costos colaterales, no solo el gasto público destinado a reprimir la oferta. O sea, la prohibición trae costos al Estado, al fisco. Sí, encarcelar gente, causas penales, etcétera. Para que te des una idea, en Argentina se gasta más de 3 veces más en la gente encarcelada por estupefacientes que lo que se gasta en Cedronar y el ex Enareso juntos. Solo en gente encarcelada, ¿no? Digamos, por esto. En la que es la guerra, el combate con fuerzas de seguridad. Claro, cuando además hay muchos estudios que muestran que si uno quiere prevenir la emergencia de comportamientos problemáticos, de usuarios con problemas de salud serios debido al consumo de drogas, las campañas de tratamiento y rehabilitación, gastar en eso es más efectivo que gastar en el enfoque actual. Esto, por supuesto, no implica que de la noche a la mañana nadie proponga vamos a legalizar todo, sino que hay algunas cuestiones que estarían fallando en el enfoque actual, no están logrando su objetivo primario y lo hacen un costo económico alto y también social, porque el costo de la guerra contra las drogas muchas veces cae sobre las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, la población de raza negra en Estados Unidos tiene muchas probabilidades de ir a la cárcel que los blancos. Los costos de vida en México, ¿no? Una guerra que ha diezmado poblaciones. Que afecta principalmente a la gente que vive en barrios en donde el narcotráfico está en la calle. En Rosario lo vemos aquí en Argentina, los niveles de violencia son los más altos en todo el país. En fin, digamos, hay una serie de cuestiones que hacen que gente tan respetable como un montón de premios Nobel en economía, expresidentes como Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Ricardo Lagos y un montón de otras personalidades estén desde hace tiempo diciendo tenemos que cambiar el enfoque y pasar de un enfoque de prohibición a otro de regulación, como uno hace con otras sustancias peligrosas que son legales, como el alcohol o el cigarrillo, que hacen probablemente mucho más daño que algunas sustancias ilegales para la salud. Andrés, desde un punto de vista menos simpático, si uno lo piensa como un negocio para el Estado, que tiene que sostener políticas públicas e intentar beneficiar a la mayor cantidad de gente, ¿la prohibición es más costosa también en términos fiscales tributarios que, por ejemplo, legalizar ciertas drogas? Bueno, en los debates, vos sabés que en algunos estados de Estados Unidos el cannabis recreacional es legal desde hace algunos años. Washington, Colorado, Vermont, California, etc. En esos debates el argumento económico emergió muchas veces. Es decir, bueno, ¿cuánto vamos a recaudar por impuestos asociados a la legalización del cannabis contra lo que dejamos de gastar en perseguir a los pequeños vendedores y a los consumidores? Y por supuesto en general el cálculo es positivo. Te pongo otro ejemplo, ¿no? que tiene que ver con lo que dijo Berni. En Portugal, mucha gente no lo sabe, pero está descriminalizado el consumo de todas las drogas. O sea, no está descriminalizado, no están legalizadas las drogas, pero cualquier persona que la encuentren con droga en su poder para uso personal no sufre ninguna consecuencia legal. El dealer sí. El dealer sí. Esa medida
varios estudios muestran que ha tenido un costo-beneficio social positivo. Es decir, si uno suma lo que ahorra el Estado en perseguir a los consumidores, en hacerles juicio, etcétera, más la mejora en el acceso a tratamientos de salud, porque cuando uno el consumo de estupefacientes no está criminalizado, es más probable que la gente con consumo problemático acceda, porque hay un menor estigma y menos riesgo de que me metan preso, me metan compulsivamente de un tratamiento, con lo cual la parte económica es claramente un argumento y por supuesto también lo fue para los que recuerdan la historia, cuando se volvió a legalizar el alcohol en los 30 en Estados Unidos. Claro, la ley seca generaba un mercado negro poco regulado, sin tributación para el Estado y sin posibilidad de ayudar a quienes consumían. Exactamente, más aún. Hoy, por ejemplo, eso lo ves en el caso de las drogas sintéticas. La gente que va a las fiestas y consume drogas sintéticas ilegales no sabe lo que está tomando. Y muchas veces eso causa consecuencias serias sobre la salud. En muchos países europeos hay facilidades de testeo. Para evitar, aun cuando es ilegal el consumo, de todos modos uno dice, bueno, yo tengo esta pastilla, ¿qué es? Alguien va y la testea, me dice, sí, es éxtasis o no, te vas a morir porque es algún compuesto peligroso. Ahora, volviendo al tema económico. Cuanto más legal, hay mayor posibilidad de proteger al consumidor. Correctamente. Ahora, ¿no hay también un efecto colateral externo que es cuanto más legal, más accesible, entonces aumenta el consumo? ¿No funciona así esa lógica? Bueno, sí, claramente. A ver, digamos, de vuelta, las estadísticas tienen confiabilidad limitada porque es más fácil que si yo te pregunto, una vez que una sustancia es legal, ¿consumís tal sustancia, por ejemplo marihuana, me digas que sí y antes me habías dicho que no y también consumías, pero porque era ilegal y temías alguna consecuencia? Dicho esto, algunos estudios que hay para Estados Unidos muestran que efectivamente hay entre 20-25% de aumento en la cantidad de gente que dice consumir marihuana en las experiencias de legalización. Y esto también ocurrió en Holanda, por ejemplo, cuando se abrieron los coffee shops hace ya muchas décadas. Y en Uruguay, lamentablemente, hasta donde yo conozco no hay datos, que sería otra experiencia interesante. En Canadá también parece haber un pequeño aumento, pero en muchos estados de Estados Unidos, donde se legalizó el consumo de cannabis recreacional y medicinal, eso vino de la mano de la caída del consumo de algunas drogas más peligrosas como cocaína o heroína. O sea, tal vez puede haber una sustitución de drogas más peligrosas por otras un poco menos peligrosas. Las menos peligrosas, si son legales, me exponen menos a un delito, me cuidan más, esa sería la idea. Exactamente. Algunos estudios están mostrando que eso podría estar ocurriendo, pero por supuesto todo es muy tentativo, incipiente y hay que seguir mirándolo. Andrés, los economistas, la economía es una ciencia social, se ocupan también de las motivaciones que llevan a la gente a los consumos. El hecho de que una sustancia, un producto, un consumo deje de ser prohibido, lo saca del terreno del tabú y en ese sentido desincentiva, por ejemplo, en las poblaciones adolescentes. Bueno, ¿Hay información sobre eso? Bueno, podrían ocurrir las dos cosas, ¿no? Efectivamente, podría haber lo llamativo de que algo esté prohibido y a su vez la legalización hace más accesible, como decías antes. Por ejemplo, los trabajos para Holanda muestran que hubo un pico inicial de aumento del consumo y luego se estabilizó. O sea, la gente quiso experimentar y luego... y efectivamente, fíjate que hay muchas sustancias que son dañinas para la salud, como el tabaco, en donde Estados Unidos ha bajado fuertemente el consumo de tabaco y eso no se hizo con la prohibición, sino con impuestos específicos, campañas de información, tratamientos de ayuda para las personas evidencia que no pueden, de que produce enfermedades gravísimas. Entonces, quizás esa sea una mejor manera también de tratar con esto, ¿no? Andrés, supongamos que... Argentina, bueno, en Uruguay es legal, en Canadá también. Argentina decide iniciar el camino de la legalización. ¿Es un territorio, una geografía apta para el cultivo de la marihuana y para convertirse en un productor de marihuana, digamos, una droga de las más aceptadas dentro de las drogas? Sí, entiendo que sí. De hecho, la mayor parte de la droga, de la marihuana, se supone que se consume en Argentina, viene de Paraguay y el resto hay muchísimo autocultivo, ¿no? Que es ilegal, pero, digamos, no es difícil encontrar quién lo hace. ¿Uruguay está fundando parte de sus ingresos económicos en la producción de marihuana? Bueno, es que ellos no tienen una aproximación económica al tema, ellos tuvieron más bien una aproximación sanitaria, es decir, vos te tenés que anotar en una lista de consumidores, hay ciertas farmacias que están habilitadas para vender marihuana, o si no podés formar clubes de autocultivo. No tuvieron tanto no fueron tanto por ese lado, como sí quizás en algunas experiencias de Estados Unidos, donde la industria del cannabis se organiza ferias y tiene sus reportes
si es un... Y no solo medicinal. Y no solo medicinal, sino también recreacional. En Uruguay fueron por otro lado, pero claramente se podría. En Argentina no, creo yo, por ejemplo, no hay cultivo de coca, eso está limitado a Perú, Bolivia y Colombia. No creo que pudiera extenderse mucho a la Argentina por razones geográficas, etcétera, pero el cultivo de marihuana podría funcionar perfectamente. La pregunta es si eso se legalizara, ¿quiénes serían los actores, ¿no? Claro, porque hay una cuestión interesante, ¿no? Con el avance de las democracias y del capitalismo, las curvas de crecimiento y de desgaste de los sistemas obligan a nuevas preguntas. Por ejemplo, cómo sostener economías sustentables que además den trabajo sin impactar en el medio ambiente. Se discute mucho sobre la minería o sobre la soja, por ejemplo. Si se legalizara la marihuana y se decidiera que cierta parte de la Argentina es apta para ese cultivo, ¿podría ser un aporte importante para la economía, pensándolo en términos de desarrollo económico? Bueno, hoy, de vuelta con todos los problemas que están de estimar un mercado ilegal, en Estados Unidos las ventas de marihuana, digamos, cuando era ilegal, ¿no? Digamos, estimaciones del año 2010 más o menos, decían que la marihuana era alrededor del 0.5% del PBI, 0.4, 0.5 en las ventas, ¿no? Digamos, o sea que no era un mercado tremendamente relevante, pero tampoco era marginal. En Canadá, que está legalizada ampliamente, está legalizada, ¿no? Desde el año 2018. Claro. Lo que pasa es que todavía no hay datos. O sea que, y en Argentina, hasta donde yo conozco, algunas informaciones de Cedronar decían que la venta minorista de marihuana era más o menos en el año 2017 un poco menos de 0.2% del PBI. Ahora, esto podría ser, por supuesto, expandirse mucho, porque ahí hablamos de marihuana consumida de manera, digamos, para ser fumada, en condiciones donde no hay diferenciación de producto. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuánto te cobrarían fumar marihuana si te lo vendieran en Starbucks, ¿no? Con alguna variante... Empieza el marketing a funcionar ahí, O si se vendieran derivados de marihuana, como ocurren en muchos otros países, o mejor dicho, para ser más preciso, de cannabis, aceites, alimentos, etcétera. O sea, toda una industria. Estos son datos de un mercado no diferenciado en donde, digamos, hay poca oportunidad de hacer publicidad, diferenciación, etcétera, y la industria de los derivados no está desarrollada. Todo eso podría generar un efecto multiplicador interesante, como en muchos otros países se está ocurriendo, ¿no? En la discusión de las políticas públicas y en las discusiones académicas, ¿se está pensando el cultivo de marihuana como un factor de desarrollo económico, efectivamente? Bueno, hasta donde yo sé, más que nada se está viendo que hay un negocio potencial relevante y hay una discusión sobre quién puede, ¿no? Digamos, pues la pregunta es, ¿dónde se va? Supongamos que se legalizara la producción de marihuana en Argentina. Bueno, ¿quién va a hacer eso? Pequeños productores en sus terrenos, cooperativas, por ejemplo, en algunos lugares donde pudiera ser una alternativa a cultivos que hoy quizás tienen problemas de precios, otro tipo de cuestiones, o grandes empresas. Claro, Bernie planteaba que las tabacaleras están avanzando a grandes plantaciones y cultivos de marihuana. Bueno, se dice que las tabacaleras vienen pensando en esto de los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Digamos que ellos pensaban que iba a ser mucho más rápido el avance, luego eso se paró, pero están digamos, en las gateras, ¿no? Como se dice. Entonces, bueno, por supuesto ahí viene una cuestión de cuál es el modelo, ¿no? Que uno quiere impulsar, y cuánto uno... Ahora, efectivamente, esto puede como ser... un consumo más dentro del mundo del consumo, o si tiene algún costado de política de salud, como planteabas. Exactamente. Por supuesto hay que balancear un montón de cosas, ¿no? Digamos, creo que cualquier discusión seria sobre el tema debería plantear o tomar en cuenta los impactos económicos de distinto tipo, las posibilidades de generar empleo y para un montón de gente, y también, por supuesto, las cuestiones de salud, en donde, por supuesto, hay un diálogo interdisciplinario que hay que poner en marcha. Cuestiones de quiénes pueden consumirlo, y ahí es cuando entra el Estado a regular. Si se construye un negocio puntual sobre el cultivo de la marihuana, por ejemplo, limitar el acceso de los menores, porque hay múltiples estudios de la relación entre el fumar marihuana y el desarrollo de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, que preocupa mucho. Muchos trabajos de los que te comenté para Estados Unidos muestran que, pese a que aumenta el consumo, en algunos casos no hay una evidencia de aumento, en otros sí, como te decía, 20-25% la cantidad de gente que consume con cierta regularidad cannabis,
pero casi ninguno de esos estudios muestra que aumenta el consumo en adolescentes. Lo cual, por supuesto, es porque está prohibida la venta de adolescentes en los lugares donde es legal, pero además donde esa disposición tiene una aplicación. Por supuesto, ahí vienen nuestros problemas propios, que es decir, también está prohibido vender alcohol a adolescentes y los vemos consumiendo en las previas. Entonces, por supuesto, ahí viene un problema de aplicación, pero en Estados Unidos eso aparentemente se ha logrado hacer de manera eficaz. No hay aumento del consumo de adolescentes en los estados donde se ha legalizado el cannabis medicinal o recreacional. ¿Y qué nichos o qué poblaciones empiezan a consumir? ¿Mayores de...? Y casi todas, inclusive la gente más grande, digo, porque quizás también lo hacen muchas porque no sabemos cuán probado o no, porque no soy médico, pero hay, por supuesto, como sabes, muchas ideas de que el consumo de cannabis puede ayudar a una mejor salud física, menores dolores, mejor estado de ánimo, etcétera. O sea que también aumenta en las poblaciones de mayor edad. Andrés, ¿has tenido contacto con trabajos que muestran cuál es el grado de impacto ambiental de cultivos como la marihuana en gran escala comparativamente con otro tipo de cultivos? Digo, porque si esto tiene todo el mismo efecto, si cultivar soja se parece a cultivar marihuana, cultivar otro tipo de cosas que están impactando medioambientalmente, bueno. No, la verdad es que no, que sería un asunto interesante para ver. Nuevamente, seguramente depende de qué tipo de tecnologías estemos hablando, ¿no? Si son tecnologías de gran escala, donde van a aplicar herbicidas, etcétera. Yo creo que mi sospecha sería que en ese mercado, por el tipo de cliente potencial, habría un premio alto por las variantes orgánicas, ¿no? Digamos, que estarían seguramente dispuestas a pagar un precio mayor por cannabis cultivado sin agroquímicos, etcétera. Pero hasta donde yo conozco, por supuesto, seguramente existen y yo no los conozco, la demanda o digamos el efecto sobre el ambiente del consumo de marihuana vis a vis otros cultivos no está explorado, pero ciertamente sería uno de los temas a dimensionar. Tengo dos preguntas finales. Una es, tengo un dato de que en algunas provincias que son, bueno, particularmente mineras o provincias que están muy dedicadas al vino, están pensando algunos de sus funcionarios en el cannabis como una posibilidad de desarrollo económico. ¿Tenés información sobre eso? Sí, bueno, en Jujuy también hay algunos proyectos. Para uso medicinal. Para uso medicinal, sí, porque en realidad supuestamente está autorizado, ¿no? Digamos, hay un protocolo que autoriza. Sí, hay que seguir una serie de requisitos. Algunas provincias incluso hay inversiones extranjeras, empresas extranjeras que están invirtiendo o haciendo planes de inversión en algunas provincias, Jujuy, Mendoza y algunas otras, pero por supuesto eso me parece que va a tener un mayor desarrollo si los aspectos legales se clarifican y los protocolos se hacen más, digamos, fáciles de seguir. Y la última cuestión, Canadá, cuando abraza la decisión de legalizar la marihuana, el cultivo de marihuana, el comercio de marihuana, ¿está dentro de un esquema económico, de desarrollo económico, como un producto más o dentro del campo de la salud? No, me parece que fundamentalmente la cuestión es justamente tratar de ver si conseguimos con la regulación, una mejor atención a las problemáticas sanitarias, es decir, un mejor tratamiento de los usuarios que realmente tienen problemas con el consumo de estas sustancias frente al actual escenario prohibicionista, pero de vuelta las consideraciones económicas pueden estar en el trasfondo del debate, porque siempre los votantes pueden estar más atentos a esas razones, y ahí lo interesante es que en Canadá, cosa que también podría aplicarse al caso de Estados Unidos, pues es un país federal, la legislación legalizó el consumo y la venta y la producción de cannabis, pero dejó a cada estado canadiense, a cada provincia canadiense, la modalidad específica con la cual lo hace. Perfecto. Si es el Estado el que vende, si es el sector privado, el peso de cada uno de los jugadores, cuáles son los impuestos, el sistema impositivo que se aplica, etcétera. Bueno, un mundo que se plantea, ¿no? Que tiene que ver con el mundo del trabajo, el desarrollo económico de sociedades que están en problemas y también la salud. Muchísimas gracias, Andrés López, por esta información tan precisa. Por la invitación. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.